En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Bienvenidos a este su programa Viva y Eficaz. Como ustedes bien saben, hermanos y hermanas, estamos estudiando el capítulo 2 del libro de los Hechos. El tema general de esta serie de mensajes y de estudios se llama Los grandes pasajes de las Sagradas Escrituras. Estamos hablando entonces del poder del Espíritu Santo, de cómo Dios, cumpliendo la promesa al pueblo de Israel, envió el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando aquellos que habían creído en Cristo estaban juntos. Ya tenían 10 días de estar orando desde que Cristo subió al cielo y estaban con grande expectativa. Dice la Biblia que estaban unánimes, es decir, eran de un mismo sentir, un mismo ánimo, estaban reunidos ahí con el propósito de recibir la promesa que el Señor Jesús les había dado. Y cuando llegó el día de Pentecostés, dice el relato bíblico que el lugar donde estaban sentados se llenó de un viento recio que venía del cielo, es decir, la presencia misma del Espíritu Santo, y que hubo un grande estruendo, un estruendo que fue escuchado por muchas personas en diferentes lugares alrededor donde ellos estaban. Esto hizo que la gente viniese a averiguar qué es lo que había acontecido. Y hubieron allí varias señales. Se aparecieron lenguas repartidas como de fuego sobre cada uno de los 120 personas que estaban en ese aposento, en esa casa. Entonces Pedro se levantó para aclararle a la multitud de que no era que estaban borrachos, porque algunos escuchaban que los que estaban reunidos allí hablaban en diferentes idiomas y estaban maravillados y preguntaban qué significa o qué quiere decir esto. Entonces algunos se burlaban y decían de que estaban borrachos. Pedro se levantó porque Pedro había sido uno de los receptores del Espíritu Santo, y en el poder del Espíritu y con la libertad que el Espíritu da, él habló y citó la profecía de Joel. Esto es lo que ha dicho el profeta Joel, y explica entonces lo que significaba esa profecía que se había cumplido en ese mismo momento. Muchos teólogos dicen que la fundación de la iglesia comenzó precisamente en el día de Pentecostés, en la recepción del Espíritu Santo que tuvieron estos 120, donde se cumplió la promesa y la profecía de Joel. Y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Pedro explicó la profecía, que ya la hemos nosotros estudiado, y ahora Pedro no solamente explica levantándose y dando este sermón, sino que también habla de Jesucristo. Les predica el mensaje de las buenas nuevas de salvación, que es también otra manifestación de la recepción del Espíritu Santo, ya que el Señor les había dicho a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén, sino hasta que sean investidos del poder de lo alto.
También se le había preguntado al Señor en los días en que se les estuvo apareciendo después de su resurrección, se le había preguntado al Señor diciendo, ¿vas a restaurar a Israel el reino en este tiempo? Y el Señor les había dicho, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que mi Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pues aquí está el cumplimiento de esa recepción del poder. Jesús asocia el poder con la venida de la tercera persona sobre la iglesia, sobre los que habían creído que Cristo es el Mesías, el Rey de Israel. Entonces Pedro en su sermón, en su primer sermón, no solamente aclara que es el cumplimiento de la profecía de Joel respecto a la venida del Espíritu, sino que aclara todo lo relacionado con la venida de Cristo, la encarnación de Cristo, el hecho de cómo fue él apresado, juzgado, golpeado y luego clavado en una cruz, muerto y sepultado. Entonces Pedro aprovecha esta ocasión donde se han reunido una gran multitud de personas que escucharon el estruendo cuando el Espíritu Santo descendió. Y teniendo pues frente a él una gran multitud de personas, Pedro empieza a predicar respecto de Cristo. Y les aclara que todos los acontecimientos que habían ocurrido en Jerusalén en relación a la crucifixión de Jesucristo era algo que ya estaba predeterminado por Dios desde antes de la fundación del mundo, y que todos los acontecimientos fueron orquestados por el Señor para que se cumpliese lo que ya estaba escrito en los profetas, en las escrituras, que en ese entonces, en ese momento, solo estaban las escrituras de lo que nosotros ahora llamamos el Antiguo Testamento. Entonces Pedro, al hablar de la muerte de Cristo en el verso 23 del capítulo 2, que es el que estamos estudiando, hermano, dice, a este, refiriéndose a Cristo, entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de hombres inicuos crucificándole, al cual Dios le levantó de los muertos, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuesen retenidos por ella, o sea, por la muerte. Luego cita Pedro una profecía del Salmo 16, una profecía que habló el profeta David, el rey David, donde David dice, yo veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Y luego habla de cómo Jesucristo no vio corrupción, porque no dejarás mi alma en el Hades, dice el Señor a través de los labios de David, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pedro cita este salmo para demostrar que Jesús ha resucitado y que es un cumplimiento de lo que ya Dios había predeterminado desde antes de la fundación del mundo que sucediese.
porque todo lo referente al plan de salvación comenzó en un plan ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo. Todo lo que está ocurriendo respecto a Cristo, a la salvación, al evangelio que se predica por todo el mundo, es cumplimiento de un plan que el Señor estableció allá en la eternidad pasada, y nosotros hemos entrado en la historia para estudiar y comprender el desarrollo de este plan de salvación. Y nosotros, hermanos y hermanas, también estábamos en ese plan determinado desde antes de la fundación del mundo, porque Dios nos predestinó para que fuésemos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Lo que enfatiza el apóstol Pedro es la soberanía de Dios, cómo el Señor es soberano y predetermina los acontecimientos que iban a ocurrir respecto a nuestro Señor Jesucristo, su encarnación y su llamamiento a la predicación de las buenas nuevas, sus milagros y prodigios, y por último su apresamiento y cómo fue entregado a manos de los inicuos, que eran los romanos, y cómo fue crucificado, y ahí entregó su vida por nosotros, para que nosotros pudiésemos tener de parte del Señor perdón de nuestros pecados y vida eterna. Entonces Pedro declara que Dios es soberano, que el Dios providente proveyó un medio de salvación, que es Cristo. Y él dice, ustedes prendieron al Mesías, al Cristo, lo entregaron en manos de hombres inicuos y para que muriera en una cruz, fue sepultado, pero el apóstol Pedro declara que era imposible de que la muerte retuviera a Jesucristo. Una manera de decir que la muerte no podía vencer a Cristo. Cristo no tenía pecado alguno, siendo el Cordero de Dios y siendo inocente y sin culpa, calificaba para poder llevar la culpa suya y mía, la culpa de todos aquellos que Dios ha determinado que seamos salvos y que creamos en su Hijo Jesucristo. Entonces Pedro aclara todas estas cosas en su sermón y declara que Cristo ha resucitado, y luego cita el salmo que estamos estudiando, que es el Salmo 16, desde el verso 8 al 11, donde David habla de Jesucristo y que Dios no dejará a su santo que sufra corrupción, porque Cristo fue sepultado y Dios preservó su cuerpo, porque también no era posible que su cuerpo se corrompiera, porque la corrupción, la muerte, el deterioro físico, tanto mientras estamos con vida como cuando se muere, uno se corrompe, se convierte en polvo, pero todo esto es una consecuencia del pecado, porque el pecado entró al mundo y por el pecado la muerte. Pero en el caso de Jesucristo, nuestro Señor, no se podía corromper su cuerpo porque Él nunca pecó. Dios preservó el cuerpo de Jesucristo durante esos 3 días hasta que el Señor resucitó el primer día de la semana. Quiero decirles, hermanos y hermanas, que el mensaje principal del Evangelio, el mensaje salvífico,
El mensaje de las buenas noticias de Dios consiste principalmente en que Dios envió a su Hijo al mundo y que su Hijo tomó forma humana en el vientre de una mujer virgen y que Él nació y creció como crece todo ser humano y que cuando Cristo cumplió 30 años comenzó su ministerio. Y su mensaje principal al pueblo judío fue este: el tiempo ya se ha cumplido. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed al Evangelio. Ese es un buen resumen y un resumen completo de lo que significa las buenas nuevas de salvación. Desde entonces este mensaje que predicó nuestro Señor Jesucristo se sigue predicando. Ya tenemos más de 2000 años después de la resurrección de Cristo que se está predicando este mensaje. El contenido de este mensaje, según Pedro, según el capítulo 2, es que Cristo vino al mundo y que murió para cumplir un plan, para que Cristo pudiese redimir los pecados de aquellos que por los cuales Cristo murió y que resucitó. Este era un mensaje básico, esencial, porque no se puede ser salvo creyendo en un Cristo que solamente muere, sino sobre todo un Cristo que vence la muerte al resucitar al tercer día. Predicamos un Cristo vivo, glorificado, exaltado a la diestra de Dios. Predicamos a Jesucristo que tiene un nombre sobre todo nombre y que tiene grande poder para perdonar los pecados y salvar a los que creen en Él. Este es el mensaje que Pedro predica. Vamos a seguir analizando el contenido del mensaje del Evangelio para que nosotros hablemos a las demás personas y prediquemos los mismos elementos y principios de este mensaje que predicó Pedro en el día de Pentecostés. Lo espero entonces mañana para que continuemos estudiando el capítulo 2 del libro de los Hechos y analicemos el contenido del mensaje evangélico, del mensaje de las buenas nuevas de salvación. Dios le bendiga y lo espero mañana y lo insto a usted para que ahí en su casa lea el capítulo 2 de Hechos, medite en él y lo estudie. Hasta mañana. Dios le guarde a usted y a todos los suyos. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network.